Buenos días, vamos a seguir entonces con el desarrollo de cada una de estas actividades. Y aquí en este caso, para la primera figura, permítame verifico una situación, ¿listo? Para la primera figura entonces nos piden escribir números relativos que expresan la altura de la montaña y la profundidad de la fosa marina. Entonces aquí el nivel del agua, para nosotros el nivel del agua, recuerden que sería el número relativo cero. Y la altura de la montaña, para la altura de la montaña, aquí podemos trazar una línea de referencia para la altura de la montaña. Entonces aquí tendríamos un más 2000, ¿cierto? Porque estamos en este caso hacia arriba. Y para la fosa marina, que en este caso sería por debajo del nivel del agua, ¿cierto? Y aquí tenemos, aquí podemos establecer como la flechita. Y aquí podríamos tener un datico de menos 2000. ¿Listo? Entonces esa podría ser eh, una posible... aquí tendríamos la expresión de números relativos. Hacia arriba podríamos establecer positivos, hacia abajo negativos. En la siguiente tabla pues nos dicen, escribe en la tabla el punto de referencia y el número relativo correspondiente a cada caso. Entonces, aquí por ejemplo, hace 6 años Jorge estuvo en Grecia. Entonces el punto de referencia, porque si yo digo hace 6 años, el punto de referencia pudiese ser el día de hoy. Y el número relativo, en el número relativo nosotros podríamos expresar como positivo hacia el futuro, negativo hacia el pasado, pero nos dicen hace 6 años, entonces aquí el número relativo podría ser menos 6. Entonces de cierta manera ustedes podrán completar los demás datos de la tabla dependiendo de la situación, identificando el punto de referencia y asociando el número relativo si es antes o si es después o si es arriba positivo hacia abajo negativo. Listo, entonces aquí eh, eh, al decir represente temperaturas con números relativos, cuando nosotros, supongamos aquí permítame pinto una escala de temperaturas. Entonces aquí tengo una escala de temperaturas que en este caso sería 0 grados, 0 grados. Pero entonces aquí nosotros podemos tener temperaturas sobre cero, y ese sobre cero lo podemos representar con números positivos. Y aquí por debajo de esta línea de referencia nosotros podemos representar temperaturas bajo cero con un número negativo. Y entonces aquí básicamente lo que nos corresponde es establecer un sinónimo. El sobre las palabras claves van a ser la palabra sobre positivo y bajo negativo. Aquí nos piden exprese con números relativos cuántos años antes o después del fin de la Segunda Guerra Mundial ocurrieron estos acontecimientos. Entonces, este ejemplo es prácticamente idéntico al ejemplo de la, al ejemplo de la, al ejemplo de qué, de la fundación de las ciudades. Entonces aquí tendremos en este caso nuestro punto de referencia aquí será 1945, 1945, que en este caso si lo colocamos como número relativo, este número sería el 0, ¿listo? Y aquí hay varios eventos, entonces aquí habrá un evento llamado 1948, y 1948 está a cuántos años con respecto a la primera guerra, a la finalización de la Primera Guerra Mundial, 3 años después. Entonces, si es después, pero entonces, pero por otro lado, entonces aquí podemos ubicar el evento histórico del primer hombre en la luna, 1969. Entonces ustedes deberán averiguar ese número relativo, simplemente con una resta. Y también nosotros podemos averiguar un evento antes. En este caso sería la Revolución de Octubre de 1917. Pero entonces tengamos presente una cosa. Vamos a tener presente una cosa, que los números que están antes de 1945 los vamos a colocar con signo negativo, y los números que están después de 1945 los vamos a asociar con número que positivo. ¿Listo?
Ok, entonces esa sería como una indicación. Aquí entonces, de la misma manera nos piden escribir con números relativos cuántos años antes o después ocurrió el nacimiento de cada uno de los pintores con respecto al pintor que Paulo, con respecto a este pintor Paul Cézanne. También borramos con respecto a este pintor. La idea para este pintor nuestro número relativo sería 0 y entonces fechas de nacimiento antes de este año 1839 le corresponderá un número relativo negativo, entonces aquí, y años por debajo de ese año corresponderán números relativos positivos. Aquí vemos que 1452 es antes, número negativo, 1881, número va por delante de Paul, positivo, 1267, negativo, y 1599 sería negativo. Y aquí recuerden cómo podemos calcular el número relativo. Entonces el número relativo simplemente sería la fecha de nacimiento menos el año de referencia. Aquí sería el año de nacimiento menos el año de referencia. Mire que el año de referencia es 1839, el año de nacimiento menos el año de referencia y así sucesivamente. El año de nacimiento menos el año de referencia. ¿Listo? Hacen esos cálculos. Aquí entonces tenemos que aquí nosotros podemos hacer uso de las líneas de tiempo. Entonces aquí dice Marcela nació en 1994, entonces aquí ubiquemos el año relativo en 1994, terminó la secundaria en el 2010, que va abajito, y su carrera universitaria en el año 2015. Y entonces si se considera el punto de referencia el año en que terminó la secundaria, para nosotros este sería nuestro año de referencia. ¿Cuáles son los números relativos que indican en qué año nació y cuánto después? Entonces aquí los números relativos serían 1994 menos 2010 y aquí el número relativo sería 2015 menos 2010 y aquí teniendo presente que a la derecha del año 2010 colocaremos números positivos y a la izquierda del año 2010 colocaremos entonces números negativos. ¿Listo? Entonces esa sería como la indicación para esta guía. Bueno, entonces culminamos entonces esa explicación de la guía número 1. A ustedes mil gracias.